Hola. Gracias por invitarnos. Hola, ¿qué tal? A tu bar. ¿Queréis una cerveza, no? Sí. Menos mal. Arriba. Ahora. Abajo. Al centro y para adentro. No ha apoyado, otra vez. Mala pues suerte. nada. Otro día. Otro día más. Otro día más por culpa de esto, maldita sea. Bueno, no sé si sabéis cómo va esta entrevista, pero esta entrevista va a durar lo que dure esta caña. Ahí va, ¿en serio? Y empiezo además con la pregunta como más difícil, que es la pregunta que han dejado los anteriores entrevistados, que en este caso era Ricardo Gómez, Buen amigo, un saludo para Ricky. que nos dijo si os atrevéis a decir las 5 últimas personas que os han mandado un DM en Instagram. Qué bueno. A ver. De los abiertos, no los de el más 99 de gente acumulada ahí. Mira, yo tengo el de Vampire Weekend. Sí, yo no sé nada más. Yo tengo a tampoco. Cecilio G, Nati Peluso, Ustedes Ay, macho, ¿no tenéis tu prima o algo? Marta Ote. yo la Resistencia Ay. Cero, pero porque escribí yo. Paula Dice- Quintana. sí. Joana Perrote. No sé si alguna vez cuando estáis en algún bar o algo así os ponéis a pensar lo típico de si yo tuviera un bar lo llamaría no sé qué. Yo es que trabajé en un bar que me metieron mis padres. Cuando de hecho era ilegal, no tenía ni la edad. Sí, sí. Y fue horrible. Extraescolar. Sí. Pero era más el nombre, o sea, no te voy a pedir que me des el certificado de autónomos, 3 cuotas, ¿sabes? No, en plan, un No, nombre. pero de club. Venga, sí. No, pero Soberland sí. Soberlandia. Soberlandia. Me gusta. Además en inglés como cada uno ya lo busca. Cada uno lo interprete. Claro, eso me encanta. Oye, y de bares que existan, vuestro top 3 o 3 bares que os gusten mucho de Madrid. Sidi, segurísimo. La Blanca Paloma. La Blanca Paloma ha habido grandes momentos. El Warf. Que ha de El que Warf, solía pinchar en el Wharf antes de estar en Heinz Beers. Y realmente más que un bar es un pasillo, pero bueno. Sí, es como un pasillo en el que Bueno, él estaba al nos final. encanta. Y en un bar que hayáis cantado que os haya gustado mucho, que tengáis un recuerdo bonito. Yo creo donde más hemos disfrutado así, tanto lleno de amigos como no, en la Joy Eslava. Sí. Ha sido la última vez que tocamos en Madrid, tocamos ahí. Y, ostras, fue... Los mejores conciertos de Madrid, yo creo que nuestros han sido. Sí. Y es que es gracioso, porque a ese, fíjate que no vino casi ningún amigo. ¿En serio? ¿Qué pasó? Una cosa Pero es como un reto, ¿no? De repente, o sea, como... Sí. Al revés, Pero es es más, un poco más más reto que más estén, libre, claro, sí. es más reto que estén familiares o amigos. ¿En serio? Sí, claro, si no es como, pues mira, hago esto, me voy y tal. O sea, Tú piensas es que verdad. encima en el tienes escenario razón, uno se no comporta sé muy igual. raro. Y hace muchas cosas que dicen, no sé si quiero que mi madre lo vea. ¿sabes? En Londres, Ade que sale, hacemos en el bis, o sea, en la pausa que hacemos antes de volver a salir, de pronto vemos a Ade mojada, pero como asquerosa, y pues Ade, ¿qué te ha pasado? Pues que estaba ahí en The Club y me he tirado la cerveza por encima como si fuese agua. Claro, en plan, no, vale, o sea, irreconocible, ¿eh, Ade? Qué guarrada. Eso iba a preguntar, lo más loco en un escenario. Una vez echamos a un tío del público. Sí. En En California, Santa Ana, sí. en Santa Ana, sí, que de pronto estaba siendo súper desagradable con todo el mundo y fue como, mira, seguridad, por favor, esta persona tiene que ir. Y él, como, ¿qué? Efectivamente. ¿En serio? Que sí, que se tiene que ir. Y de pronto se fue, llegamos al backstage, esto ha sido lo más increíble que he visto nunca, tal. Y ¿el qué tal? Habéis parado el concierto, echado a un tío porque estaba siendo ofensivo, no me puedo creer que... Pues o sea, me gusta. Muy fan, total. Voy a hacer que me echéis a mí al siguiente. Es mi reto. A ver cómo lo hacéis. He cotillado el Instagram y eso, como buena stalker, y he visto como, pues eso, que tenéis como muchos momentos que retratáis en Instagram y no sé qué. ¿Con cuál os quedáis de lo que hayáis subido? La última gira fue... Horrorosa. El único día libre que teníamos horrible. una gira de 6 semanas. Nos intentan robar la furgoneta. sí, sí. Nos habían robado el dinero esa misma mañana. El dinero del merch nos habían robado Nos todo. intentan abrir la furgoneta ese mismo día. En el día libre tuvimos que pasar todo el día libre en el barro, cambiando todo en el barro. Pero Sí, 5 o sea- amplis, 5 baterías, o sea, todo el equipo, todas las maletas y todo en el día libre. Sí podéis hacer insertos, pero está en nuestros Espera, pero destacados. enseña el barro, enseña el barro. Lloviendo. Vamos a tener que trasladar amplis de una furgoneta a otra, de verdad, en este barro. Quedaría igual porque es algo que hacemos todos los días varias veces, pero en el día libre... Tocamos en Desert Days en California y California, lo que sea. Y según temprano abrimos la furgoneta y ponemos los pies en el suelo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hostia! ¡Ah! Y está todo lleno de hormigas que pican como hormigas gigantes de las rojas. Y era verano, ¡Coño! claro. Y todo es como claro en Pero están en el suelo, claro, ¿a dónde vas? Claro. Están ahí, no, o sea, no corres en el suelo. Pues
Bueno, en fin. Vosotras sois personas que inspiráis a nuevas generaciones de artistas y de músicos que se quieren dedicar a esto. Y si tuvierais delante a esas personas, ¿qué os gustaría decir? A mí me gustaría decir que el arte es libre y que da igual que seas, o sea, da igual tu género, tu edad, como seas, que eres capaz de comunicar cosas y hacer emocionar al resto de personas. Yo diría, aparte de eso, que trabaje, aunque no haya nadie mirando, aunque no haya ningún tipo de objetivo concreto. Nosotras lo hacíamos así cuando éramos dos beers, nada, en casa, las dos con una guitarra, y nos poníamos listas semanales de, venga, esta semana aprendemos a tocar la guitarra de pie, esta semana aprendemos a tocar la guitarra con púa. ¿Para qué? No lo sé. ¿Funcionó? Sí. O sea, ¿Qué es lo más complicado de hacer de la gira? yo creo que lo peor para mí es no tener como intimidad ni poder de decisión. Aquí estás constantemente viendo a gente. Sí. Estás sentada en una furgoneta mirándote a los ojos así. Sí, ¿Qué te habrá dormido? exactamente. ¿Sabes? Nivel, nos repartimos las habitaciones en función de cuánto baje la presión a cada una. Sí, o sea, nosotros dormimos juntas desde hace 4 años porque a las dos nos gusta con menos luz. Y a ellas dos porque con más luz. Fin. No, claro, Luz ya está. versus oscuridad. Y ahora vamos a jugar a un juego... Sí, Nos encanta este es juego. verdad. Sí, vamos a jugar a eso, ¿vale? ¿Qué preferiríais? ¿Amigas clásicas? Es como una metáfora, ¿eh? ¿O una cita 5 estrellas? Bueno, yo 5 estrellas. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Tú no has dicho nada, te diré. Yo clásica. Eso es bonito. Gracias, Arner. Eso es bonito. No, tú no. Gracias, Arner, ¿eh? ¿Qué preferiríais? ¿Saltar en un momento de euforia a un público con un virus letal o no volver a tocar nunca más? O sea, el virus, Saltar y morir. No puede haber una muerte más genial. Tengo la última. ¿La cerveza del mediodía del domingo o la primera cerveza del viernes? Ahí Yo sabía que aquí se van a crear cismas, ya lo sé. Ahí va. Tampoco es que hagamos mucho la del domingo, pero sé el sentimiento que te refieres. Claro, es mucho más valioso. ¿sabes? Yo digo domingo. Yo digo domingo también. Porque viernes Pero la primera muchas vez veces no la... Bueno, No la sientes, no la aprecias tanto. Oye, y por último, ya os quería preguntar, que me dijerais lo de la pregunta incómoda para la siguiente persona que vaya a venir. Vale. A ver. ¿Cuál sería, si estuvieras o pertenecieras a una familia de circo circense, en la cual tuvieras que tener un número individual, tú, como harías? persona, ¿qué harías? Y demuéstralo. Lo habéis hecho todo bien. De verdad. ¿Qué va? ¿Qué va así? De verdad. Gracias. Bueno, salud por vosotras con los culines. Salud por los culines. Los culitos, ¿Por qué no? que no pasen a mí. Y ahora ya, si nos importa, abandones el recinto. Bueno, pero dad un beso antes y eso. Qué bien, ¿no? ¿Me lo pasaste bien? Muchas gracias. Ha molado, ¿no? Mola muchísimo. Ahora Mau sabe más cosas, a más música, a más entusiasmo. Hoy nos ha sabido al talento y a la frescura de Heinz. Heinz han hecho que esta caña tenga un sabor aún más grande. Hasta luego.